Hola, soy Miriam Suárez, psicóloga experta en crianza infantil y para hoy tenemos una invitada muy especial. Hola Miriam, gracias por la invitación. Mi nombre es Manuela Muñoz, soy también psicóloga. Tengo una maestría en psicología infantil y trabajo desde una corriente que se llama crianza consciente o conscious discipline en inglés. Hoy vamos a hablar un tema muy interesante que recibimos mucho en consulta, que se llama, pues muchos papás nos preguntan sobre cómo fortalecer o trabajar el autoestima en niños. Entonces hoy queremos hablar un poquito sobre qué significa esto, cómo se puede lograr desde la casa. Nosotros como padres, pues desde una visión ya más desde la terapia o desde la psicología, cómo podemos lograr ambientes que trabajen en esto. Y voy a empezar haciéndote esa primera pregunta que es, ¿qué significa para ti o qué significa en general tener un buen autoestima? Bueno, ¿qué es tener una buena autoestima? Es para los niños sentirse amados y aceptados como son, sentirse conectados con sus padres, y para sentirse conectados es que los que son tan importantes que sus padres les dedican tiempo. ¿En qué y cómo dedicarles tiempo? En algo tan simple como, por ejemplo, las rutinas o tiempo para jugar. Y esto no puede ser semanal, tiene que ser diario. Entonces, cuando los papás tienen tiempo para, por ejemplo, disfrutar con ellos y compartir el espacio del desayuno, pues les está dando el mensaje a los niños de que son tan importantes que les dedicas ese tiempo y compartes ese espacio, y digamos que de alguna forma, al tener ese tiempo, espontáneamente los niños también comparten contigo sus miedos, las experiencias que viven en el colegio, si algún niño les está haciendo bullying, si lo están molestando. Entonces fíjate que la autoestima se forma en los niños a través de ese compartir con los padres, a través de ese sentirse importante, o sea, soy tan importante que merezco el tiempo de ellos. Em, Eso que dices es súper importante porque sí, claramente la autoestima se forma desde la casa con los papás, de esas relaciones y los mensajes que se usan en casa. Y por ejemplo, es muy importante saber que la autoestima es algo que va cambiando, no es algo que sea fijo, sino que es algo que se crea o se mejora o se empeora en el tiempo, y de ahí la capacidad que pues todos los niños o incluso nosotros los adultos tengamos de poder ser un poco más resilientes con las cosas que nos pasan. Entonces, a veces es simplemente decir, esto que te acaba de pasar no te hace una mala persona, o no es que tú seas malo, sino que hiciste algo que está malo o que está mal, y tienes igual la capacidad de reparar, de hacer una reconciliación. Entonces los niños comienzan a sentirse un poco más empoderados frente a sí mismos y decir, esto no es lo que soy yo, esto no me define, sino que yo en mi fondo soy una buena persona que a veces actúa de una forma incorrecta, o que a veces hace este tipo de cosas, o que a veces en ciertas ocasiones se puede sentir de esta forma. O sea, hoy me sentí muy mal frente al público cantando, eso me hizo sentir triste, pero es importante acompañar a decirle al niño, sí, pero eso no es lo que te define, ¿no? Entonces, poder ir un poco más a la raíz de lo que define lo que es este niño, ¿no? Y en eso está como los mensajes positivos de padres, o la forma en cómo ellos comienzan a expresarse con el niño, esto es muy importante. Eh, También otro factor que yo considero que es fundamental es cuando hacemos comparaciones. Digamos que los papás tenemos que hacer comparaciones, y esto es como en un nivel o social o en el colegio, o de esas comparaciones en el parque. Ah, mi hijo ya a los 8 meses se hablaba, mi hijo a los 9 meses caminaba. Entonces todo el tiempo estamos como usando estas comparaciones, y toda esta información la reciben nuestros hijos. Pueden ellos mismos comenzar a sentirse un poco tristes o frustrados consigo mismos si no logran algo. Entonces lo importante es decir, las comparaciones se hacen con respecto a sí mismos. Entonces es, mira lo que tú has logrado en este año, mira lo que desde que empezaste el colegio has aprendido estas letras, has aprendido a leer esto, has aprendido estas habilidades, pero todo con respecto a sí mismo.
mira hoy cómo lograste calmarte bien, mira hoy cómo lograste expresar en palabras lo que te pasaba. Y esto es muy importante porque por lo menos le damos al niño un punto de partida con el cual siempre va a poder mejorar, que es frente a sus propias vivencias y sus propias habilidades. Eso último que mencionas me parece importante, como que tener claro como papás que no existe una talla única de desarrollo, o sea que cada niño logra las cosas a su propio ritmo. Hay unos parámetros, digamos, en el desarrollo psicológico de los niños, pero cada uno lo va logrando y habrá unos que lo hacen más rápido que otros, pero lo importante es ver el desarrollo como algo integral. Y por otra parte me parece muy interesante lo que mencionas, de que ellos pueden en casa equivocarse y volver a ensayar, ¿no? Como que la familia le provee al niño un ambiente seguro y confiable en el que se puede equivocar y en el que los adultos vuelven a confiar en ellos. Y eso les provee a ellos la seguridad, sobre todo porque ellos tienen que hacer la lucha afuera, en el medio externo, que es un poquito más hostil, porque ellos tienen que enfrentarse, por ejemplo, en el colegio con niños más grandes. Entonces, si el medio de la casa es seguro, es tranquilo, no tiene que hacer tantas luchas, no tiene que estar peleando, pues eso le da como la estabilidad que necesita para enfrentar el medio de afuera, que es mucho más retador, más exigente, y eso es, digamos, la base de su autoestima. Esto que acabas de decir pues me lleva como a la segunda pregunta como que tengo en la cabeza, y es cómo desde casa se empieza a desarrollar autoestima en niños, cómo desde casa podemos comenzar a fomentarlo de forma saludable, empezar a trabajar nosotros como papás. Bueno, me parece muy importante la pregunta que hace sobre cómo se desarrolla la autoestima en los niños. Entonces yo creo que desde casa podemos ayudarles porque a través de las rutinas, a través de las actividades, digamos que desarrollamos fortalezas y habilidades que les permiten interactuar más fácilmente con los otros. Entonces, a través de tener límites y rutinas en alimentación, en sueño y especialmente en comportamiento, pues estás desarrollando habilidades de autoestima e independencia que facilitan la adaptación de los menores a los diferentes ambientes escolares y a la relación con los otros niños. Por ejemplo, si tú en casa tienes un ambiente adecuado, un horario adecuado para hacer tareas y les facilitas ese tiempo, pues es mucho más fácil que él en el colegio pueda seguir instrucciones, se haga cargo de las tareas, que no dependa tanto del adulto. Claro, es diferente la ejecución del niño con una sola persona contigo a hacerlo en grupo. Pero si tú le facilitas, le ayudas, seguramente que hacerlo en casa contigo las tareas, pues le va a tomar tiempo, seguramente no va a hacer sus tareas solo en el primer año y va a necesitar tu apoyo. Pero si tú le estás ayudando, si le permites que llegue, descanse, se tome sus medias 9, descanse un ratico y ya pones un horario, pues lo estás entrenando para que siga instrucciones, para que atienda un tiempo específico a sus tareas. Y si en todas las rutinas de actividades le facilitas para que él se haga cargo de su morral, aliste su maleta, se viste y se desvista solo, empieza también a desarrollar esas habilidades que en las actividades del colegio se las están pidiendo. Ok, sí, si te entiendo bien, lo que tú dices es como para comenzar a fortalecer esa autoestima, sí, hay que comenzar a fortalecer la autonomía y la independencia del niño. Y exacto, esto tiene mucho sentido porque mientras más el niño se sienta independiente y autónomo, pues comienza a sentirse mucho más seguro de sus propias capacidades y lo que sabe hacer. Exacto. Y yo te comparto en ese punto porque para mí, digamos que el gran secreto de la familia es esto que tú mencionas de que sea un ambiente seguro donde pueda aprender estas habilidades en completa confianza y seguridad. Y yo creo que esto que tú dices de las rutinas,
de los límites, mucha gente cree que es como conectado a una disciplina súper estricta y realmente no lo es, sino que las rutinas pueden también estar muy conectadas a los tipos de familia. Entonces, por ejemplo, en algunos pacientes yo les digo, pueden ser ya sea rutinas con horarios específicos o rutinas como momentos. Entonces tú ya sabes que más o menos en la tarde empiezas la hora del baño, la hora de la comida, la hora del cuento, y es como ese flujo que van siguiendo los niños. Y todo esto tiene, digamos que en crianza consciente hablamos mucho de hacerlos sentir en seguridad y contenidos para que ellos también puedan desarrollar su mundo emocional de otra forma. Entonces las rutinas les dan esta base. Sin estas rutinas, lo que le pasa a muchos papás que conocen un poco de la teoría de dar opciones o la teoría de validar las emociones, pero no conocen esta parte, se la pasan todo el día apagando incendios. Entonces es como tratando de seguir mucho el ritmo del niño, pero el niño a veces pues uno ya sabe que en ciertos momentos ya está con hambre, entonces si ya llegas a ese momento que está con hambre, pues probablemente el niño ya está en un desborde emocional y de nada me sirve a mí decirle, claro, válido que tengas hambre y que eso te pone triste o de mal genio, sino que si yo ya tuviera una rutina implementada detrás o como algunos horarios, probablemente me evitaría esta crisis o pataleta. Claro. Y el niño podría simplemente estar aprendiendo habilidades de comer más tranquilo en un entorno seguro y dice, ah, bueno, todo está bien porque sé que nada malo me va a pasar, o sea, no estoy activando todo el tiempo su sistema. Incluso lo mismo pasa con los temas del sueño, o sea, no voy a esperar hasta que a mi hijo de pronto le den ganas a las 10 de la noche a acostarse, porque ya va a estar es como sobreexcitado su sistema y va a ser más difícil, entonces otra pataleta. Entonces de nada me sirve a mí implementar ahí estrategias de disciplina consciente, entiendo que estás cansado, que por eso estás triste, las opciones son, sino que esto me lo hubiera podido prevenir si tengo como estos límites o rutinas desde antes. Y en esta parte quisiera hablar un poco de lo que nosotros como papás, cuáles son esos valores familiares con los que vamos a nutrir a nuestros hijos. Entonces, en esto, esto también hace parte de esa base de autoestima, porque si desde casa yo comienzo a hablar del respeto, o si yo los hablo o los miro a ellos desde esta empatía o este validar las emociones, probablemente ellos lo que van a hacer es trasladar esto a otros contextos, como muy bien dices tú. Claramente la casa es como esa primera escuela y luego estas habilidades que se aprenden desde el hogar se trasladan a otros contextos. Entonces acá hablamos mucho de esos valores familiares, ¿no? No le puedo pedir a mi hijo que sea resiliente si yo como mamá no soy resiliente. No le puedo pedir a mi hijo que sea respetuoso si yo como mamá no soy respetuosa con él. Y él también va a recibir como ese doble mensaje, ¿no? Como si me ve gritando muy, muy furiosa o como diciendo como, o me ve llorando muy triste y le digo, todo está bien, o te grito porque te amo. Entonces él también va a llevar estos aprendizajes a su contexto educativo y va a aceptar este tipo de tratos. Entonces también parte de esa construcción de la autoestima es decir, esto es lo que nosotros valoramos, por ejemplo, hablarnos tranquilamente o usar esas palabras con respeto o decirnos palabras amorosas o tener en la familia, por ejemplo, en mi caso, la empatía es muy importante. Mi hijo me pega, mi hijo tiene 2 años, a veces me pega y yo, mi primera reacción es que yo me pongo a llorar un poco, a veces de mentiras, a veces un poquito de verdad, diciéndole, pero tienes que reparar, me haces mucho daño. Y él comienza a entender que esto es un valor en nuestra casa, no se golpea porque lastimamos, no porque me ponga yo furiosa, sino porque esto me impacta. Que haga como conciencia de que su reacción tiene un impacto exacto. En el otro, o sea, ser más consciente del otro. De la empatía. Y esto hace también que, digamos que como con respecto a esa propia autoestima, entonces comenzamos a darnos cuenta que, claro, lo que yo hago tiene un poder en los demás y esto también puede ser un buen poder o un mal poder. Entonces también me invita a mí a saberlo utilizar de la mejor manera, ¿no? Mis acciones. Ahora que hablas del poder, es que por ejemplo, cuando tenemos niños pequeños y de pronto hay un niño mayor, se hace más difícil, digamos, ocupar estos chiquitos y ellos están buscando permanentemente atención. Entonces siento yo que grandes y pequeños, los hijos siempre necesitan que los hagamos partícipes de la familia, que ellos puedan sentir que a pesar de que tenemos visita, ellos puedan que pertenecen y que su participación o su colaboración es muy importante para el grupo familiar. Si tienes invitados, pues ponlos
a que ellos de pronto sean los que pasen los pasabocas. Entonces se siente que le han asignado una tarea importante, que él es importante para el grupo familiar. No se trata de que la atención esté sobre los niños, pero sí que ellos se sientan que pueden hacer partícipes o parte importante. O si vas a tener un paseo, pues que ellos se hagan cargo de guardar en el carro estas bolsas o de guardar los sándwiches en una caja, como que ellos se den cuenta de que su colaboración es importante. Sí, y esto digamos que incluso para uno como adulto es muy importante en la propia construcción de la autoestima, saber dónde pertenezco, saber para que soy bueno, saber que tengo un lugar. Entonces, creo que como para ir cerrando este video, es muy importante también pensar nosotros como padres, qué heridas de autoestima aún cargamos, ¿sí? Donde que han sido esas cosas que llevamos de nuestros años de infancia, donde de pronto, como dices tú, no nos sentimos que hacíamos parte o no sentíamos que alguien nos dedicaba ese tiempo de calidad, sí. O donde nos sentíamos o sentíamos que la casa iba a una velocidad que no entendíamos, porque muchas veces el pensamiento del adulto es muy concreto y el del niño es todavía muy abstracto y no entiende que no hay comida ya ahí mismo, entonces lo vive como una especie de abandono. Esto es verdad, porque lo he oído de pacientes que decían como, no, eran las 4 y no servían nada, y esto parecían ser heridas que marcan, porque es como nadie me estaba cuidando de cierta manera. Entonces también entendernos esto como con compasión, siempre digo yo, el adulto mirando sus propias heridas de autoestima, pues va a ser esa primera guía también para decir cómo puedo yo acompañar a mi hijo para que él no tenga estas mismas heridas en él. Eso me parece interesante, Manuela, para que nos reunamos en un próximo video para tratar el tema de cómo ayudarles a gestionar a los niños los traumas o situaciones difíciles que se viven alrededor de la familia. Sí, bueno, interesante. Gracias, Miriam, por este espacio.